Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Entonces, como les había dicho en la clase anterior, hoy vamos a hablar de otra herramienta que se requiere para esto de la administración. Como ustedes pueden ver, una de las 4 actividades o 4 parámetros que se deben tener en cuenta en la administración son lo que es la planeación, la dirección, la organización y el control. Entonces, dentro de el control, cuando uno realiza una planificación, llámese un proceso, un procedimiento, se hace necesario que para nosotros poder estar seguros de que ese proceso o procedimiento llegue al objetivo cumplido, se debe estar verificando, ¿sí? Y para eso hay unos controles que se deben tener en cuenta y herramientas de seguimiento. En la clase pasada nosotros hablamos que una de las herramientas de seguimiento eran los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión a nosotros nos indican cómo se está comportando un proceso, un procedimiento o un servicio, ¿sí? De acuerdo a esos indicadores que se manejan menudamente. Y hablamos indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de efectividad. Dentro de esta parte del control, también se tiene que estar en cuenta que para nosotros poder saber si vamos hacia el rumbo que hemos elegido, también tenemos que hacerle el seguimiento. Una de las herramientas que se utiliza acá se llama la matriz DOFA. La matriz DOFA es una herramienta de seguimiento también para verificar si se puede estar cumpliendo con los objetivos planteados. Y así existen muchas herramientas de seguimiento. Tenemos el círculo del PHBA. Ese círculo PHBA se utiliza mucho en el sistema de gestión de calidad, sobre todo en todas esas instituciones donde se manejan procesos y procedimientos. Y ese círculo PHBA tiene que ver con planear, la P, planear, la H, hacer, la V, verificar, ¿sí? Y actuar. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas herramientas de seguimiento, lo que nosotros queremos es verificar si realmente se está cumpliendo con los objetivos planteados, ¿sí? ¿Para qué? Para poder nosotros actuar, sea en bien o sea en mal. Ahí cuando nosotros hablamos de actuar es cuando nosotros utilizamos lo que se llaman las acciones de mejoras, los planes de acción, las acciones correctivas, las acciones preventivas. Entonces, esto es muy importante. Y mire que de esos 4 niveles de la administración que nosotros inicialmente cuando empezamos este curso hablábamos, está el de verificación, ¿sí? El control, porque nosotros tenemos que controlar todo lo que nos proponemos para lograr los objetivos planteados. Entonces, dentro de esto, hay una herramienta que se llama la matriz DOFA o FODA. La palabra DOFA significa debilidad, la D, O, oportunidad, F, fortaleza y la A, amenaza. Se puede llamar también FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, de mayor a menor, ¿sí? ¿Qué es la matriz DOFA? Entonces, la matriz DOFA dice que es un método de planificación. Mire que es importante esto cuando nosotros hablamos método de planificación, ¿sí? Que permite ser aplicado por todo dueño de negocio, ya que permite tener los enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos y malos de su nuevo negocio. Algo muy importante, esta matriz nos permite a nosotros, ¿sí? No solamente las cosas buenas dentro de nuestro proceso, procedimiento, negocio, sino también las cosas malas que se pueden estar sucediendo. Y de ahí es donde se empieza a hacer el seguimiento y hacer las acciones o los planes de acciones que uno maneja o habla, permitiendo tal forma buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio. Algo muy importante, cuando nosotros empezamos a hacerle seguimiento a un negocio, a un proceso, a un procedimiento, ¿sí?
nos vamos a encontrar con muchos aspectos negativos y esos aspectos negativos tenemos que entrar a solucionarlo y mejorarlo para que no vaya a haber problema. Entonces, la matriz DOFA nos permite a nosotros eso. Igual, no solamente nos permite ver los aspectos negativos, sino también los aspectos positivos. O sea, ¿dónde estamos siendo nosotros más fuertes para poder aprovechar, ¿sí?, esas oportunidades que se presentan de acuerdo a la fortaleza? Y cuando nosotros hablamos de debilidad, también puede ser de que nuestro negocio o nuestro proceso no está cumpliendo con los objetivos esperados, ¿sí? Y se está haciendo cada vez más débil. Llámese por infraestructura, llámese por método, llámese por equipos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que habla de la matriz DOFA. ¿Cuál es el objetivo de esta matriz DOFA? El objetivo de esta matriz DOFA es saber nosotros, ¿sí?, de nuestro negocio, cómo se está comportando nuestro negocio, que si estamos cumpliendo con las metas planteadas. Entonces, la matriz DOFA o FODA dice, cumpliendo su misión, acercándose más y más a la visión planteada por el empresario, no solo puede ser usado en la fase de planificación, antes de la apertura del nuevo negocio, también es utilizado como herramienta de control cuando el negocio lleva tiempo en funcionamiento. Es decir, cuando nosotros empezamos a hacer el plan, ¿sí?, y empezamos a ordenar cuáles son los objetivos, nosotros también podemos aplicar esa matriz DOFA en el momento en que se está realizando esa planificación. Y también la podemos utilizar después de que ya se ponga en ejecución la planeación para ver nosotros cómo se va comportando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se trata de decirnos aquí, esta parte, que la fase planificación antes de la apertura del nuevo negocio y que también es utilizada como herramienta de control cuando el negocio lleva tiempo en funcionamiento y presenta algunas fallas que no se han identificado con claridad, siendo la clave del éxito para cualquier empresa. Entonces, esta matriz DOFA es muy importante por eso, ¿sí? Cualquier empresa que la ponga en funcionamiento le va a servir. ¿Para qué ustedes necesitan esta herramienta? Yo les decía en las clases pasadas de que ahorita en sexto semestre, cuando usted vaya a sexto semestre, usted tienen que presentar un proyecto de grado. Ese proyecto de grado es una sustentación que ustedes deben presentar ante cada uno de sus tutores y ese proyecto va de acuerdo a unos lineamientos que tienen que ver con los procesos generales o procesos especiales de un servicio farmacéutico. Pero antes de ustedes empezar a trabajar con ese proyecto, ustedes tienen que hacer un diagnóstico del servicio farmacéutico en donde están realizando las prácticas profesionales. Y para poder hacer ese diagnóstico, ustedes tienen que emplear la matriz DOFA, ¿sí? Porque la matriz DOFA es eso, es una herramienta de diagnóstico que uno puede presentar en un procedimiento o en un proceso como tal, o en un negocio, o en un servicio, ¿sí? En este caso, el servicio farmacéutico. Entonces, ustedes tienen que empezar a diferenciar qué es una debilidad, qué es una amenaza, qué es una oportunidad, qué es una fortaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a utilizar esta herramienta, tendemos a confundir las debilidades con las amenazas y las fortalezas con las oportunidades. Entonces, más adelante, cuando empecemos a desarrollar esta matriz DOFA, vamos a mirar cuál es la diferenciación entre estos tres elementos, estos cuatro elementos, ¿sí? Entonces, eso sí tienen que tenerlo en cuenta, que esta es una herramienta que es clave del éxito para cualquier empresa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, qué pena. Yo sí tengo una inquietud. Según eso y lo que le entiendo, entonces, esta materia se puede aplicar a la empresa o al servicio en general, pero también se puede aplicar por áreas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, a procesos. Por lo menos, hablemos de
del servicio farmacéutico, ¿sí? Mire que el servicio farmacéutico maneja un poco de procesos generales y especiales, ¿sí? Lo que se llama la selección, la adquisición. Todo un ejemplo, que hay una debilidad dentro de la adquisición de medicamentos que cada vez que los usuarios van a reclamar un medicamento no hay, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que mirar cuál es el problema. Si es por una mala planificación en cuanto a los promedios o consumos que se están dando y no se está realizando tal como debe ser, o el plan de compras o sí, no se está realizando como es. Entonces, esa es una debilidad, ¿sí? En la cual no hay dispositivos médicos o medicamentos para ofrecerle al usuario y lo que está entorpeciendo es el tratamiento del paciente y se está debilitando la empresa como tal, ¿sí? Porque el servicio farmacéutico se debilita y lo que hace es que esas personas o clientes que están allá beneficiándose de ese servicio no lo vean como un beneficio, sino al contrario, lo están perjudicando porque cada vez que van a reclamar sus medicamentos no lo hay, ¿sí? Entonces, mire que esa es una parte para emplear la matriz DOFA. En procesos, en procedimientos, igual en cualquier tipo de negocio, usted puede emplear la matriz DOFA. ¿Correcto? Vale, señor, muchas gracias. Bueno, Sí, muy profe. bien. Bueno, entonces la matriz DOFA maneja dos tipos de aspectos. Los aspectos internos y los aspectos externos. Esto también tienen que tenerlo muy en cuenta ustedes. Cuando nosotros hablamos de aspectos internos, tiene que ver es con la parte interna de su servicio, la parte interna de su negocio, ¿sí? Dentro de la institución como tal. Entonces, dentro de esos aspectos internos, tenemos las debilidades y las fortalezas. Y existen otros aspectos externos que tienen que ver ya es de su negocio hacia afuera, hacia el exterior, ¿sí? Y estos aspectos externos tienen que ver con las oportunidades y las amenazas. Entonces, ¿qué son las debilidades? Entonces, las debilidades se refieren a los aspectos internos de alguna u otra manera no permiten el crecimiento empresarial a que frenan el cumplimiento de los objetivos planteados. ¿Qué significa esto? Que las debilidades a mí no me permiten, ¿cierto?, de cumplir con los objetivos planteados. Entonces, yo estoy siendo débil en mi negocio. Tengo que mirar qué es lo que está fallando para yo poder, ¿cómo es? Arreglar esa debilidad que se está presentando dentro del servicio o la empresa. La fortaleza dice que son las características internas del negocio que permiten impulsar al mismo y poder cumplir las metas planteadas. ¿Sí? Entonces, mire que la fortaleza es eso que nosotros nos representa como fuerte dentro de nuestro servicio que nos está haciendo cada día mejor. Por ejemplo, dentro de las instituciones, hablemos de las instituciones hospitalarias, servicios farmacéuticos, una de las fortalezas que debe tener el servicio farmacéutico es tener personal capacitado, ¿sí? Capacitado, eso es una fortaleza. Si yo tengo personal capacitado que cumpla con la norma de acuerdo al sistema de gestión del servicio farmacéutico, yo me hago fuerte, ¿sí? Por lo menos otra fortaleza dentro del servicio farmacéutico, que yo dentro de mi almacenamiento de medicamentos tenga el espacio suficiente y el espacio ideal para la conservación de los medicamentos y no permitir de que se me vayan a deteriorar o se me vayan a dañar por factores ambientales, ¿sí? Entonces, dentro de eso, eso es una fortaleza porque yo estoy cumpliendo con la norma, por lo menos tener los medicamentos de alto volumen en estivas plásticas, por decir algo, ¿sí?
¿Sí entienden esa parte o tienen alguna inquietud? No, profe, todo Sí, bien. señor. Ok. ¿Cómo? Bueno, entonces, dentro de los aspectos externos, está algo que se llama oportunidades. Y las oportunidades se refiere a los acontecimientos o características externas al negocio que pueden ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el crecimiento de su empresa. Cuando nosotros hablamos de oportunidades, ¿sí? Y en el caso por lo menos del servicio farmacéutico, mire que dentro de las oportunidades que se le han presentado a los servicios farmacéuticos es la normatividad vigente. Cada día van saliendo normas y normas que hacen fuerte al servicio farmacéutico y esas resoluciones circulares o decretos que salen constantemente es una oportunidad para nosotros fortalecer nuestro servicio farmacéutico y acatar más clientes. Otra ejemplo de oportunidades para que lo vayan entendiendo más. Por ejemplo, hay empresas que están acreditadas, ¿sí? Que tienen la acreditación y hay otras empresas que están certificadas de acuerdo al INCONTEC. Entonces, cuando esas empresas son certificadas o acreditadas por algunos entes, es una oportunidad para el crecimiento. ¿Por qué? Porque esa certificación o esa acreditación me está dando a mí el aval para que la gente crea en mí y yo poder atrapar más clientes, ¿sí? Entonces, eso es oportunidad, es un factor externo que no tiene nada que ver con la parte de la institución, sino son normas que salen. Entonces, si yo estoy certificado a nivel de mi empresa, yo aprovecho esa certificación para llamar más clientes. Eso es una oportunidad para crecer más en el mercado. Mire que las oportunidades son esas, crecimiento en el mercado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de empresas importadoras o exportadoras, una de las oportunidades que debe aprovechar una empresa que exporta mercancía o cualquier tipo de producto es ¿cómo es? El aumento en precio del dólar, ¿sí? Entonces, mire que eso es una oportunidad. Son factores externos que se dan de la moneda, ¿sí? Va en crecimiento y si yo soy una empresa que exporto productos, aprovecho esa oportunidad para crecer más y obtener más ganancias. Amenazas. Las amenazas también son factores externos y dice que son los acontecimientos externos del negocio, en la mayoría de veces incontrolables por el dueño y personal de la empresa analizada, ¿sí? Entonces, esto también se presenta. Las amenazas dentro de un negocio, de una institución, también se presentan. Mire que cuando nosotros hablamos de amenaza, una amenaza puede ser la competencia, ¿sí? Si yo empiezo a competir con otra empresa y yo no tengo el suficiente capital o lo suficiente producto para yo poder competir con esa empresa es una amenaza para mí y puedo desaparecer del mercado, ¿sí? Puedo desaparecer del mercado. Entonces, eso es lo que tiene. Entonces, por ejemplo, se me cae el sistema o el software de inventario. ¿Eso cómo usted lo categoraría? ¿Como una amenaza o como una debilidad? Como una debilidad. ¿Por qué? Porque pues yo debo desde dentro de la empresa garantizar pues las herramientas para poder trabajar. No se te oye. Qué pena, que debo garantizar desde el interior de la empresa las herramientas para poder trabajar y fluir en las actividades del trabajo. ¿Eso para usted es un factor interno del servicio farmacéutico
Pues yo lo veo como que sí, aunque realmente pues depende del proveedor del software. Bueno, por qué les hago esta pregunta? Porque cuando yo hablo de factores internos y externos, tiene que ver con el servicio, ¿sí? Que yo estoy prestando el servicio dentro de mi servicio. Ejemplo, servicio farmacéutico. Mis debilidades es que yo no tenga medicamentos, pero si a mí se me cae el software y el software no depende del servicio farmacéutico, sino de la institución como tal, de allá del departamento de sistema, eso es una amenaza, porque no tiene nada que ver con mi servicio farmacéutico. Por eso tienen que tener en cuenta que los aspectos internos es dentro de su servicio o proceso. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces ténganlo en cuenta eso. No lo miren desde el punto de vista de que cuando yo hablo de factores externos es hacia la calle. No, yo también puedo tener factores externos dentro de mi propia empresa, de que yo dependa del ingeniero del sistema o del departamento de sistema, y ese sistema es inestable y se me cae constantemente. Para mí es una amenaza. ¿Por qué? Porque me está dañando el inventario, no puedo llevar inventario al día, etcétera, etcétera. No puedo facturar la fórmula o liquidarla, ¿sí? Entonces, eso es una amenaza que tiene que ver con sistema. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos y esto tiene que ver con una empresa de cómputo en el cual hay unas debilidades, unas fortalezas, unas amenazas y unas oportunidades. Entonces dice, debilidades, no hay conectividad, ¿sí? O sea, dentro de mi servicio, ¿sí? De pronto, mis tomas o donde yo me alimento de la energía, no hay una conectividad y los cables están dañados, por decir algo, ¿sí? Dentro de mi servicio. Equipo de cómputos obsoletos e insuficientes. Entonces, empiezo a trabajar yo, por lo menos en el caso del servicio farmacéutico, hay, diga usted, 10, 15 personas y nada más hay un solo equipo. Entonces, es insuficiente, eso es una debilidad, ¿sí? Hay que tener más equipo. Falta de capacitación en el uso de herramientas didácticas tecnológicas, ¿sí? De los docentes. Acá, en este caso, esta es una empresa que tiene que ver con clases de cómputo. Entonces, los docentes, ¿sí? Que están dictando su clase no tienen la capacitación suficiente o no tienen las herramientas como para darle a los estudiantes, ¿sí? Todas esas tecnologías. Esa es una debilidad. Falta de un mobiliario adecuado para el almacenamiento seguro y protección de los dispositivos móviles. Entonces, se manejan celulares o dispositivos, no tenemos un mueble, ¿sí? Donde guardar estos dispositivos como un almacenamiento seguro bajo llave. Entonces, eso es una debilidad. Falta de videobin y sistema de amplificación de sonido. Vamos a dar una charla y no tenemos videobin. Es una debilidad. ¿Sí? Fortaleza. Usted habla. Cuerpo directivo y docente comprometidos. O sea, pertinencia se llama eso. Pertinencia. Comprometido con la causa. Es una fortaleza. Espacios para interacción tecnológica. Constantemente se están capacitando, están interactuando en la tecnología, sí, constantemente. Es una fortaleza. Número adecuado de estudiantes por grupos. Eso es una fortaleza porque si el número de estudiantes no es demasiado grande, le permite al estudiante formar su grupo y realizar sus tareas como se puede realizar. Flexibilidad curricular. Esto habla ya del currículo, como en el pensum, ¿sí? Que siempre tiene que haber una flexibilidad curricular. Es una fortaleza porque no podemos ser rígidos ante el estudiante.
y tenemos que ser flexibles en el sentido de darle las oportunidades cuando las necesita. Amenaza. Dice, poca seguridad en la sede. Esto, cuando nosotros hablamos de poca seguridad en la sede, ya tiene que ver con factores externos. Que de pronto yo vaya saliendo de mi universidad, ¿sí? A altas horas de la noche, no haya seguridad fuera de ahí, de la sede de la universidad hacia afuera. Entonces, eso es una amenaza. Falta de apoyo de la administración municipal en el cumplimiento de acuerdos en la conectividad. También tiene que hablar con eso. Falta de capacitación de los acudientes o estudiantes. No todas las familias tienen PC o acceso a Internet. Mire que esto es una amenaza en el sentido de que cuando se dan esas clases virtuales, muchas veces tenemos esos problemas, ¿cierto? Entonces, eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque no hay equipos o suficiente Internet como para conectarse a las clases. Entonces, se me ve amenazado el perder el semestre. Falta de control sobre la buena utilización de los dispositivos. Oportunidad. El interés de los estudiantes por la tecnología. Entonces, es una oportunidad. Entre mejor me capacite, mejor estudie, tengo oportunidad más adelante para poder ejercer mi cargo. El apoyo de los padres al proceso de la implementación del uso de las herramientas tecnológicas. Igual, ¿sí? Buena cobertura en redes de telefonía móvil. Entonces, si tengo buena cobertura, es oportunidad para poder conectarme con la clase. Y existencia de múltiples aplicativos educativas y gratuitas. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro de esto de la matriz DOFA, les decía yo que es muy importante que ustedes empiecen a trabajar con esta herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta les permite a ustedes poder controlar, verificar, ¿sí? Cuáles son esos procesos o procedimientos o actividades que se realizan el día a día para lograr los objetivos planteados. Por lo menos hablábamos del servicio farmacéutico. Cuando nosotros hablamos de servicio farmacéutico, hay muchos servicios que cuando uno empieza a hacerle el diagnóstico, presentan este tipo de aspectos internos y externos, sea debilidades, fortalezas, amenazas u oportunidades. Tenemos una serie de puntos que nosotros podemos sacar de un servicio farmacéutico como debilidades. ¿Y cómo las sacamos? Nosotros tenemos el sistema de gestión del servicio farmacéutico, la resolución 1403. Ahí hay unas normas que uno tiene que cumplir o que tiene que cumplir el servicio farmacéutico, ¿cierto? Y dentro de esas normas hay unos protocolos que son de cumplimiento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la dirección técnica del servicio farmacéutico, esa dirección técnica habla de una dirección de acuerdo al nivel de complejidad. Entonces, dentro de una institución de segundo nivel de complejidad o mediana complejidad, no hay un químico farmacéutico al frente para dirigirse al servicio. Eso es una debilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está la persona capacitada que pueda ejercer eso. No está presente, ¿sí? En infraestructura, por hablar del servicio farmacéutico, nómbrenme una debilidad a ustedes que se les ocurra. Falta de ventilación o iluminación. ¿Cómo? No se le escucha bien.
Mala iluminación o ventilación. Eso, mala iluminación. ¿Qué es? Una debilidad, ¿cierto? En infraestructura. Otra debilidad que puedan ustedes, digamos, debilidad en cuanto a recursos humanos. Personal capacitado. Debilidad, personal no capacitado, ¿no? ¿Sí? No capacitado. Es una debilidad, ¿cierto? Muy bien. Fortaleza en un servicio farmacéutico. De acuerdo a la norma. Por ejemplo, en un establecimiento de nivel 3, ¿sí? Que cuente con el proceso acorde a la norma de dosis unitaria. Exacto. La implementación del sistema de dosis unitario. Eso es una fortaleza. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Amenaza. ¿Cuál es la amenaza, por lo menos, de los servicios farmacéuticos ahorita, hoy en día? Los agotados. Desabastecimiento de medicamentos. Ya eso no tiene nada que ver con el servicio farmacéutico, sino que ya es algo a nivel nacional, ¿cierto? Con los laboratorios. Eso es una amenaza. Oportunidad. Negociaciones, mejores negociaciones. Mejores negociaciones, de acuerdo a la acreditación que tenga yo, atraer más clientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire, así es como se manejan esas matrices. Por eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y esto les va a servir, porque se habla de esto de la matriz DOF en administración. Porque ustedes la van a emplear, como les dije a ustedes, en el sexto semestre, cuando vayan a trabajar en el servicio farmacéutico hospitalario, que tienen que ustedes hacer un diagnóstico del servicio farmacéutico. Entonces, ahí en ese diagnóstico ustedes tienen que aplicar la matriz DOF. Todo servicio farmacéutico, por muy de alta complejidad que esté y por muy acreditado, siempre va a tener unas debilidades, siempre va a tener unas amenazas, siempre va a tener unas oportunidades, una fortaleza. ¿Sí? Eso es diario. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir corrigiendo día a día todo eso para que entre menos sean menos las debilidades y menos las amenazas, se vaya fortaleciendo nuestro proceso o nuestro equipo. ¿Sí? Bueno, aquí hay un ejemplo que vamos a realizar ahorita en estos momentos. Le voy a dar 10 minutos para que ustedes mismos desarrollen y al final vamos a discutir. ¿Sí? El ejemplo dice, ejemplo de una matriz DOFA. Negocio, Manuela y asociado CA. Venta de repuesto para auto de diferentes marcas. ¿Sí? Con ubicación cercana a concesionarios varios y con un horario de atención al público de 9 a 12, de 9 a 12 meridiano, no PM, sino de 9 a 12 y de 2 a 4 PM. Con un personal comprendido entre un vendedor, un cajero y un bedel. Un bedel es como un ayudante. Destacando que dicho negocio hace una venta de 200 a 250 artículos. Entonces, con ese ejemplo, ustedes van a buscar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, le doy 10 minuticos para que puedan desarrollar. Y ya volvemos otra vez. ¿Listo? Bueno.
Mientras desarrolla, les pongo una musiquita de fondo. Listo, profe.
Bueno, ¿listo? Jóvenes. ¿Me escucha? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿quién quiere participar sobre el ejemplo ese? Levante la mano, diga yo. Pues, profe, ¿Quién habla? Néstor, Parra. Néstor, a ver, cuéntenos. Pues yo no sé si esté bien, pues estoy tratando de identificar algunas cosas, de pronto algunas fueron más claras que otras. Por ejemplo, yo puedo hablar de la amenaza, Ajá. que son, por ejemplo, estar entre varios concesionarios cerca. Ujú. Y eso pues va directamente involucrado con el horario pues, muy corto de atención, porque si los que están cerca tienen abierto más tiempo, pues eso es una amenaza. ¿Sí? Pero amenaza ¿en qué sentido? O sea, por la ¿En qué competencia de mismo? los concesionarios, Sí, sí, señor. porque si me habla de horario, acuérdese que eso ya es interno de ellos. ¿Sí? Sí, es que ahí voy, sí, señor, porque digamos, eso es una debilidad, ¿cierto? El tema del horario tan corto. Es correcto, el horario, debilidad. Pero a su vez es una amenaza porque eso puede hacer que las ventas disminuyan o que no me tengan en cuenta a la hora de verme como un proveedor de un producto. ¿No? O sea, lo que sucede es esto, que es una debilidad porque tiene un horario corto, ¿cierto? Corto, o Sí, sea, señor. es interno de él. Las amenazas son los concesionarios que están alrededor, ¿sí? Que, como dices tú, no se sabe qué horario pueden tener ellos, si es más amplio el horario, ¿sí? O los precios, ¿sí? Que tiene que ver con la competencia. ¿Alguien Sí, más? señor. Bueno, Profe, profe, Bueno, yo, A ver, una dama, después va Camilo. pues profe, yo puse en oportunidad como los alrededores, ¿sí? El lugar donde está ubicado el almacén, pero también lo puse como debilidad por el horario, porque pues el horario es como muy ausente, de pronto de 9 de la mañana y a 12, y de 2 a 4 de la tarde, entonces lo puse en esas dos. No va a haber. Fortaleza como que un número adecuado de empleados, bueno, pues es un negocio pequeño y pues tiene 3 empleados que se pueden distribuir las funciones. Lo ve como una fortaleza. Sí, señor. ¿Qué dicen? Profe, otra fortaleza podría ser la variedad de repuestos que ellos tienen, pues eso crea alta demanda. Ajá. El portafolio, sí, puede ser. Bueno, ¿qué más? profe, yo tengo la falta, pues el personal reducido lo tengo como una debilidad, Ajá, ¿por qué? Cuéntanos. porque esto también tengo el horario, también lo tengo como una debilidad interna, ¿sí? Ujú. Y tengo en fortaleza, tengo la estabilidad promedio de ventas, ¿sí? Ajá. Entonces, si yo tengo esa fortaleza de unas ventas promedio y tengo la debilidad de falta de personal, Ajá. si yo trato de compensar esa debilidad con un poco más de personal, pues voy a aprovechar esa fortaleza que tengo aún más, ¿sí? Ajá. Puedo incrementar las ventas. Sí, señor. También si corrijo la debilidad del horario interno, ampliando el horario, pues se me aumenta las ventas y pues también podría mejorar la debilidad con la falta de personal. Ujú. Muy bien. Mire que ya, profesor, qué pena. sí. ¿Es posible ver el personal como una debilidad y como una fortaleza a la vez? ¿O eso no puede ser posible? Claro, o sea, mire que si ustedes analizan, se hace una venta de 200 a 250 artículos diarios, ¿sí? ¿Usted sí cree que con un vendedor y un cajero y un ayudante, sí? No abasto, profe. No da abasto. O deja perder más clientes.
Exactamente. Esa sería la Que se debilidad. atiende a uno, no La atiende a debilidad. nosotros. Es Profe, que pero la fortaleza puede ser que cada uno tenga un rol a desempeñar, o no podría ser una fortaleza. no, porque de todas maneras, mire que va a hacer falta, porque es que como está alrededor, es que la fortaleza es de que este negocio, que es venta de repuestos, está alrededor de muchos concesionarios, ¿sí? Entonces, ahí hay una fortaleza en el sentido de que si yo aumento el número de personas, porque me veo corto, aumento el horario, ¿sí? De atención, me voy a hacer fuerte. ¿Qué pasa? Y mire algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de la matriz DOFA, nosotros tenemos que empezar a interactuar entre debilidad. ¿Dónde estoy débil para hacerme más fuerte? ¿Dónde estoy más fuerte para aprovechar esa oportunidad? ¿Dónde estoy más débil para evitar la amenaza? ¿Sí? Entonces, la matriz DOFA empieza a hacerse ese cruce entre D y F, entre O y A, entre F y D, ¿sí? Cruces. ¿Dónde estoy más fuerte? Para aprovechar la oportunidad. ¿Dónde me tengo que hacer? ¿Dónde puedo corregir la debilidad para hacerme más fuerte? Entonces, cuando dice venta de repuestos para autos de diferentes marcas con ubicación cercana a concesionario. Mire, la ubicación es una fortaleza, ¿cierto? Concesionario vario y con un horario de atención al público de 9 a 12 y de 2 a 4. Debilidad. No tengo, ¿sí?, el suficiente tiempo, porque lo importante de esto es que yo hablo temprano a las 7 de la mañana, a las 12 hasta las 6 de la tarde para aumentar mis ventas. Personal comprendido entre un vendedor, un cajero y un bedel o un ayudante, ¿sí? Insuficiente personal. Debilidad. Venta de 200 a 250 artículos diarios. Una fortaleza. Tengo venta, ¿sí? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Dice, debilidad. Posee poco personal para la demanda diaria. ¿Sí ves? Y un horario de trabajo disminuido para cubrir con las posibles ventas que se puedan ejecutar en un día. Esas son debilidades. Oportunidades. Se encuentra ubicado cerca de concesionario de marca que posee para la venta. Entonces, si él está cerca de esos concesionarios, aproveche. Eso es una oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aprovecho yo? Aumentando mi horario de trabajo para aprovechar esa oportunidad. O sea, corrijo esa debilidad que tengo, nombrando más personal para aprovechar esa oportunidad. Fortaleza. Poseen todos los artículos necesitados por el público. ¿Sí? Amenaza. A su alrededor se encuentran varias casas de repuesto con ventas de los mismos repuestos y algunos con precios más bajos. Ya eso se supone, ¿no? Ahí lo supone. Entonces, cuando nosotros hablamos de amenazas, es la competencia, que era lo que le decía yo. ¿Sí? Entonces, así es como se construye una matriz teniendo en cuenta, sí, cada uno de esos parámetros para poder nosotros ejercer el control. Esto es muy importante porque cuando nosotros empleamos la matriz DOFA, nosotros lo que tenemos que hacer es una serie de, como de lista de chequeo, en el cual empezamos a analizar nuestro negocio y empezamos a mirar, bueno, cuáles pueden ser las debilidades. Entonces dice uno, bueno, no hay suficiente espacio para el bodegaje de medicamentos, de almacenamiento de algunos productos. Mi almacén está muy supremamente pequeño. Eso es una debilidad. Que los medicamentos de gran volumen los tengo las cajas en contacto con el piso. Me hacen falta más estivas plásticas. Eso es una debilidad. ¿Sí? Que
los apagones, supongamos los apagones de luces que se dan en la ciudad. Eso es una amenaza porque me puede dañar los medicamentos. ¿Sí? ¿Sabes qué tengo que buscar yo? Un plan de contingencia. Mirar a ver cómo suplo yo esa caída de luz. Cuento con personal capacitado en cada una de las labores que desempeña en el servicio farmacéutico de acuerdo a la norma. Eso es una fortaleza. ¿Sí? Otra fortaleza. Cuento con una central de mezcla para la adecuación y ajuste de unidosis. De acuerdo a la norma. Esa es una fortaleza. Estoy certificado en buenas prácticas de elaboración dentro del servicio farmacéutico. Es una fortaleza. Amenazas. Cuando nosotros hablamos de amenaza, entonces le decía yo que si es dentro de la misma institución del servicio farmacéutico hacia afuera, las caídas del sistema de inventario. Eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque no llevo inventario al día. Otra amenaza sería que las competencias que hay alrededor de esa institución con otras clínicas. ¿Sí? Esa es una amenaza. Los Otra amenaza. agotados de pronto, profe, agotado de algún medicamento. ¿Cómo? Algún agotado de algún medicamento. Pero agotado por no disponibilidad o por desabastecimiento. Sí, o sea, es que a veces en negocios pues la gente como que no, o sea, no tiene como el dinero pues disponible como para suplir es decir, el pedido completo y entonces deja de pedir una cosa por pedir otra que sí se vende más y de pronto precisamente llegan a pedirle la que usted no pidió. Entonces, por desabastecimiento puede ser. No, por mala planificación. O por de pronto, la debilidad es no tener el recurso financiero para la compra. ¿Sí? ¿Así lo ves desde ese punto de vista? Sí, señor. Porque es que otra manera de verla es cuando no hay disponibilidad del medicamento porque se hizo una mala planificación, de que no se tuvieron en cuenta los consumos promedios, por decir algo, ¿sí? Y se pidió menos de lo que se requería. Entonces, eso es una debilidad. Porque no estoy planificando bien las cosas. Bueno, en oportunidades, le decía yo por lo menos lo que tiene que ver con la normatividad. Hoy en día, por lo menos las normas han fortalecido mucho al servicio farmacéutico y esa es una oportunidad para ir creciendo, ¿sí? Aprovechar la norma. Dentro de las amenazas hay una norma que se está viendo latente y es los precios, la regulación de precios para las instituciones, ¿no? Para los servicios farmacéuticos, porque para el cliente no, o para las EPS no es ninguna amenaza, al contrario, para ellos les favorece, pero por lo menos el caso de la regulación de medicamentos, las ganancias son menos. Entonces, eso es una amenaza para que de pronto los servicios farmacéuticos tienden a desaparecer en el sentido de que ya no se obtiene la rentabilidad que se obtenía anteriormente cuando no estaban regulados los precios, ¿no? Ese puede ser una amenaza. Y así sucesivamente nosotros podemos sacar una cantidad de puntos de cada uno de estos procesos o de aspectos externos e internos. Lo importante de esto es que ustedes lo tengan claro de que las debilidades y la fortaleza son aspectos internos, ¿sí? Dentro de un proceso, un servicio, dentro de un negocio o dentro de una institución como tal.
Cuando yo hablo de institución como tal, incluyo todos los departamentos. ¿Sí? Y aquellos aspectos que son externos ya tiene que ver con las amenazas y oportunidades. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esta parte de la matriz DOFA. No sé si tengan alguna pregunta de esto. Les decía yo que si ustedes investigan esto de la matriz DOFA, hay la combinación entre debilidades y oportunidades, entre fortalezas y amenazas, entre oportunidades y fortalezas, y la que menos de pronto uno usa es debilidades y amenazas. O sea, ¿dónde puedo corregir yo esa debilidad para no verme amenazado? ¿Sí? Entonces, es importante que se tenga en cuenta eso. Cuando se hacen las acciones de mejora, aplicando nosotros la matriz DOFA, porque la matriz DOFA es algo que tiene que ver con negocios estratégicos o con la planeación estratégica, esta matriz DOFA, porque la matriz DOFA lo que permite a nosotros es corregir esas debilidades, ¿sí?, que se presentan dentro de nuestro entorno. Y cuando nosotros queremos mejorar y hacer planes de acción, hay que, ¿cómo es? Ubicarse es en las debilidades, ¿sí? Y eso es muy importante, por eso es que cuando se hacen las diferentes auditorías por parte de los entes regulatorios, llámese el INVIMA, llámese Secretaría de Salud, e incluso a las aseguradoras que hay contrato con las EPS, ellos tratan de aplicar esta matriz DOFA y buscar a ver cuáles pueden ser las debilidades que se pueden presentar en ese servicio, ¿sí? Y con esas debilidades es cuando empieza uno a trabajar para poder corregir, ¿sí?, y cumplir con los objetivos trazados. Entonces, esto es la matriz DOFA. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. No, profe. Bueno, entonces, eso era lo que queríamos tratar hoy en la clase de hoy, la matriz DOFA. Entonces, es un método o una herramienta de seguimiento que se utiliza mucho en la administración, porque en todos los sistemas de gestión de calidad, cuando nosotros hablamos del actuar, después de verificar, es corregir todas esas falencias que se pueden estar presentando durante el trayecto de un negocio o durante el trayecto de un proceso o procedimiento, ¿sí? Y es indispensable utilizar todo este tipo de herramientas, porque eso lo que nos permite a nosotros es el mejoramiento continuo que habla, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mejoramiento continuo es que día a día tenemos que ir mirando en qué estamos fallando, ¿sí?, para ir corrigiendo. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. Son herramientas muy buenas. Yo le hablaba a ustedes del círculo PHBA y eso ustedes lo pueden también complementar. Cuando nosotros hablamos del círculo PHBA, significa que hay que planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Entonces, esto es lo que utilizan los auditores. Estos son los que utilizan las personas cuando hacen auditoría o cuando le hacen el seguimiento o el diagnóstico a un servicio, ¿sí? Entonces, cuando se hace ese seguimiento o diagnóstico del servicio, aplican la matriz DOFA, ¿sí? Porque esta es la que nos permite a nosotros, dentro de esos factores externos o internos, donde podemos corregir o donde podemos tener la oportunidad para sacar adelante nuestro negocio. Entonces es indispensable que tengan en cuenta eso. Ojalá le haya servido y yo sé que les va a servir de mucho para el sexto semestre cuando empiecen a realizar sus prácticas, porque una de las
de los compromisos en este sexto semestre es que ustedes tienen que aplicar la matriz DOFA haciendo el diagnóstico del servicio farmacéutico. ¿Y cómo se hace diagnóstico? Cogiendo cada uno de los procesos generales, como la selección, adquisición, recesión, almacenamiento, distribución y dispensación. Incluso los mismos procesos especiales como la farmacovigilancia, la adecuación de dosis unitaria, ¿sí? Y desde ahí, ustedes con esa norma pueden aplicar la matriz DOFA para mirar dónde está fallando el servicio farmacéutico en la institución. Como les decía anteriormente, tienen oportunidades y tienen debilidades. Lo importante de esto es que se haga constantemente el seguimiento para disminuir esas debilidades y amenazas. Lo ideal es que cualquier negocio o servicio farmacéutico sea nada más fuerte y duro en las oportunidades, que tenga su fortaleza para aprovechar esas oportunidades. Bueno, era todo lo de hoy. Para recordarle entonces que hasta el día de hoy tenían que montar lo del cuestionario, ¿sí? Para calificar esa parte. Y ya en la próxima clase es el examen en donde ustedes tienen que montar la ficha del indicador. Y yo también les voy a colocar ese mismo día, para ese mismo día, unos puntos de evaluación de todo esto del segundo capítulo que tiene que ver con indicadores de gestión y matriz DOFA. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, señor. Bueno, entonces, esa era la clase de hoy. Entonces, tengan en cuenta lo que las recomendaciones que le di. Pueden complementar esto de la matriz DOFA. Existen muchos artículos de esta matriz DOFA para que ustedes puedan tener más conocimiento en esto de la matriz, porque de verdad que es una herramienta muy buena, incluso para las personas que están trabajando en las instituciones de servicio farmacéutico hospitalaria, junto con su coordinador, pueden aplicar esto. Por lo menos en el caso de Camilo allá en la Foscal, constantemente se está aplicando esto de la matriz DOFA. Incluso creo que los mismos estudiantes que están hoy en día en las prácticas profesionales tienen que hacer este ejercicio, y para aplicarlo tienen que ponerse de acuerdo con el coordinador allá del servicio farmacéutico para que les dé las herramientas, ¿no? Y complementar. Entonces, eso era la clase de hoy. No se les olvide repasar todo esto, indicadores, lo que vimos, indicadores de gestión, sistema de gestión de calidad, matriz DOFA, para que se van a poner por ahí unas 4, 5 preguntas más lo de la ficha técnica, que es lo del producto número 2. En la próxima creo que ya tenemos para montar la ficha del indicador, que es el examen. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí tienen el PER ahí? Repite lo último, es que no le escuché bien. Les decía que para la próxima clase, que es el examen, ¿sí? Ustedes tienen que montar ahí en el producto número 2 la ficha del indicador y resolver unas 5 preguntas que yo les voy a colocar sobre indicadores de gestión, sistema de gestión de calidad y matriz DOFA. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Sí, entonces, señor. si no hay más nada, entonces nos veremos la próxima clase. Estudien y cualquier pregunta, ahí me pueden comunicar con el grupo de administración si tienen alguna duda o algo. ¿Listo?
Hoy asistieron profe, nomás, gracias. en la clase asistió Camilo Blanco, Cristina Rueda García, Daisy Ayala, Lady Leticia Rivera Lozano y Néstor Parra. 5 de 8. Ya faltaron 3. Los primos, Blanco. Faltaron 2. Blanco y faltó, no sé quién es la otra persona que falta. Bueno, entonces que pasen buena noche, nos veremos. Hasta luego, Buenas profe, noches. gracias. Carlos. Luego, profe, Bueno. buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, entonces los espero en la próxima clase. No se les olvide estudiar para sacar adelante esto de administración en farmacia. Buenas noches.